Hoy vamos a estar de nuevo en capítulos 16 del libro de Hechos. De hecho, vamos a leer la mayoría del mismo pasaje que cubrimos la última semana, pero vamos a venir al pasaje en una manera diferente. La semana pasada hablamos de Pablo y Silas encarcelados. Hoy vamos a estar en esa misma historia, pero vamos a ver lo que sucedió con ciertas cosas cuando estaban encarcelados. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 16, 22 a 34. Pero antes de comenzar, primero voy a tener mis notas. Una pregunta. ¿Quién aquí le gusta herramienta? Taladros, serruchos. A mí me gusta. Ok. Tools. Who likes tools? A la mayoría de los hombres les gusta más la herramienta, the tools. A las mujeres no tanto, porque el hombre es el que trabaja con el serrucho, la sierra, el taladro, puede ser un martillo, puede ser cualquier cosa como herramienta, tools. A la mayoría son los hombres que trabajan con haciendo casas, la construcción. Pero también hay mujeres que les gustan la herramienta, ¿verdad? Pero hay más que un tipo de herramienta como para los hombres. Una pregunta. ¿Alguna vez has comprado o han comprado un pedazo de herramienta con uso multifuncional? Por ejemplo, hay un pedazo de herramienta, there's a tool that maybe has various functions. Pero nomás lo compras para usarlo para un propósito y luego te olvidas de esa herramienta y luego te olvidas que tiene otros propósitos, pero nomás lo usas para un propósito. Pues ya no hay trabajo que hacer, lo compra uno, a veces para no pedir y ya no hay más trabajo allí. Sí, se termina el trabajo, ¿verdad? Y ahí lo tiene uno. Sí. Y a lo mejor después lo necesitamos para otra cosa y ahí está, lo sacamos y lo usamos. A lo mejor era vamos a decir, un taladro. Y ese taladro es bueno, es útil para usar, para meter tornillos en la pared. También puede usarse para meter clavos, o puede usarse para sacar tornillos, o puede usarse para cualquier otro uso. Muchas veces nos olvidamos de ciertos usos de herramienta, o quizás tenemos algo que usamos en nuestras vidas y tiene esa cosa, esa persona, un propósito. Usamos esa cosa, esa herramienta y nos olvidamos, lo ponemos a un lado. Hoy vamos a hablar de Jesucristo. Cada uno de nosotros como iglesia hemos utilizado el nombre de Jesucristo, el poder de Jesucristo al inicio de nuestras vidas espirituales. ¿Cómo? Cada uno de nosotros pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y desde ese momento, ¿qué nos dio Jesús o Dios? ¿Nos dio qué? Vida. Sabiduría. Nos dio, sí, sabiduría, pero nos dio vida eterna. Porque si no hubiéramos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿qué es lo que hubiera pasado? Si moríamos mañana y nunca ponemos nuestra fe en Jesús, ¿qué es lo que hubiera pasado? ¿Qué es lo que pasa? Estamos vacíos, sin Él, sin Dios. Sí. Sí, y luego últimamente lo que sucede si no ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando muéramos, ¿vamos para dónde? Para el infierno. Sí. Y lo que sucede muchas veces cuando venimos a la fe en Jesucristo, estamos bien gozosos, alegres que Dios sacó a este pecador
de la oscuridad, del pecado, que nos dio una paz. Y ay, qué paz Jesús nos da, porque eso es verdad, ¿verdad? Pero ¿saben lo que pasa muchas veces? Ya después de ese día, de ese momento, nos alejamos un poquito del poder de Jesús, un poquito del evangelio de Dios. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Jesús murió por nosotros en vez de nosotros morir y ir al infierno. Él fue el sustituto para nosotros que merecíamos ir al infierno, pero Dios permitió a su Hijo vivir una vida perfecta, cordero inocente. Fue juzgado como traicionero, fue juzgado entre dos rateros y luego lo crucificaron como un ratero entre dos rateros. Pero puesto sobre él fue nuestro pecado, fue puesto sobre él y él fue el cordero perfecto, el sacrificio que nosotros necesitábamos para que nosotros pongamos nuestra fe en él. Y Dios, el Padre, puede ver eso, que la persona que ponga su fe y confianza en Jesucristo viene a la familia de Dios. Y ahí, eso es hermoso. Pero muchas veces lo que sucede después de ese momento, nos alejamos de ese momento. Diga, José. Yo me di cuenta que había el Padre y el Hijo a la edad de 50 años. Yo no sabía de ahí para atrás que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo sabía que era Dios, que en las iglesias Dios, pero no había que ver a quién. Sí. Y muchas veces, no, y eso no es nada mal, cada uno viene al conocimiento de Dios y de quién es Dios. Dios es Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Y nunca yo creo, ni en esta vida o en la vida que viene después, en la eternidad, nunca vamos a entender ese misterio. Porque ¿cómo puede ser Dios tres personas y esas tres personas todavía pueden ser individuales? Todavía. Eso es, cuando lo pensamos en nuestras mentes como seres humanos, no podemos entender. No podemos, porque tenemos, nuestras mentes no tienen el conocimiento para entender quién es la divinidad de Dios. Entonces, sí, exactamente, gracias, José. El Dios Jehová es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y ahora en este día, mi hija tenía los pies muy hinchados, ya tenía días con los pies hinchados. Entonces, estaba muy triste por eso. Y ahora, al estar comiendo, se fijó que tenía muy delgaditos los pies. Y luego le dije yo, ¿y por qué cree que fue eso? Porque Dios es el que actuó allí. Dios, nadie más. Dijo, sí, le di gracias a Dios yo. Y qué bueno. Eso le contesté yo. Sí. Y sí, creo que sí. Sí. Qué bueno. Pero solo le dije, hay una cosa, que usted no le debe dar el cariño limitado, porque lo lleva a medias. Porque primero le dice, no, pues a la Virgen te guardo muchas razón. No, a él. Y es la controversia. Sí. Entonces, gracias, José. Jesús, venimos al conocimiento de Jesucristo cuando nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en Él nos da vida eterna. Pero ¿saben lo que sucede muchas veces? Ok, ya llegué. ¿Quién ha tenido un trabajo donde le han dado un aumento, una promoción y le dan más de ingresos, le dan más de dinero, le aumentan su salario y luego se dicen, ya llegué. Todavía tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al conocimiento de Jesucristo, muchas veces lo que dice el cristiano, ya llegué, ya no tengo que hacer nada. Sí, Jesús me salvó, estoy en la familia de Él, cuando muera voy a ir al cielo para la eternidad, pero es todo. Nos olvidamos de Jesús porque pensamos que ya llegamos.
Pero esto es la verdad. No hemos llegado todavía al nivel que Dios quiere que llegue. Sí, es verdad que ya estamos con Dios en su familia. Sí, ya somos hijos y hijas de Él. Si morimos hoy como creyente, como hijo, como hija, uno que puso su fe en Jesucristo para la vida eterna, va al cielo con Dios para la eternidad. Pero todavía, ¿saben qué? Tenemos que vivir la vida espiritual en este mundo físico. Y saben que este mundo físico todavía hay un mundo espiritual. Y necesitamos que entender eso. Que cuando venimos al conocimiento de Jesucristo, la vida espiritual no termina en ese momento. Porque Dios nos va a juzgar por lo que pasa desde el momento que venimos al conocimiento de Jesucristo hasta la muerte. Porque cuando vinieron a este mundo físico como bebé de sus mamás, ¿paró ahí la vida? No, tenían que hacer ¿qué? Tenían que crecer, tenían que aprender, tenían que iluminar sus cerebros, sus cabezas, sus mentes, tenían que tener más conocimiento para poder interactuar con el mundo que nos rodea. Es lo mismo en la vida espiritual, porque somos nacidos, como Jesús le dijo a Nicodemos, no se trata de nacer de tu mamá de nuevo, se trata de nacer del cielo, se trata de nacer de lo divino. Entonces, cuando nacemos en la familia de Dios, tenemos que seguir viviendo nuestras vidas espirituales, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir conociendo quién es Dios. Cada uno de nosotros venimos al mundo con quizás una mamá y un papá. A lo mejor una mamá nomás, a lo mejor un papá. Pero cada uno teníamos una madre o un padre. Y desde el momento que venimos y vimos a la luz del día en este mundo, teníamos que seguir y obedecer. Unos de nosotros, a lo mejor no seguíamos tantos a nuestros padres o nuestras madres y tenían que disciplinarnos. Pero es el mismo sentido que tenemos en Jesucristo. Venimos al conocimiento de Él, tenemos al Padre y tenemos que obedecer, tenemos que seguir viviendo nuestra vida. El Padre tiene que seguir enseñándonos y Él tiene que seguir, Él nos va a seguir amando, pero también tiene que corregir. Él también tiene que enderezar, así como cualquier padre, como cualquier madre. Hoy vamos a aprender más del poder de Jesús después de la salvación inicial. Hace como 2 semanas, varias semanas, comenzamos el viaje misionero número 2 de Pablo. Y el contexto es esto. De Antioquía fueron y viajaron. Él, Bernabé, se separaron. Bernabé se fue con Juan Marcos. Pablo se fue con Silas, y luego después que se fue con Silas, se encontraron un hombre llamado Timoteo, luego se encontraron a Lucas, que es el autor del libro de Hechos, siguieron adelante. Y luego fueron donde siempre van, llegaron a Filipos, y allí no se encontraba ningún sinagoga. Era la costumbre de Pablo de siempre llegar a cualquier pueblo nuevo, a llegar a la sinagoga, si había una sinagoga. Y como iba ahora al oeste, iba a Roma, iba a Europa, muchas veces había sinagogas y unas veces no. En el momento que fueron a Filipos no había sinagoga. Entonces tenían que comenzar afuera de la ciudad y se fueron a un río. ¿Se acuerdan la historia de Lidia? Lidia, se encontraron a otras mujeres, Pablo y Silas, y le dieron el evangelio a Lidia. Ella vino al conocimiento de Jesucristo. Y luego, la semana pasada, hoy vamos a hablar un poco más de esto, Pablo y Silas iban viajando a otro pueblo. Y lo que estaba sucediendo, iba una mujer atrás de ella. Y esta mujer estaba endemoniada o tenía un espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan? ¿Qué es adivinación? Esa mujer podía adivinar.
¿verdad? Adivina el futuro de Sí. la persona. Ajá. Y si recuerdan lo que ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Pero lo hacía en una manera como burlándose de ellos. Y esto duró días. Pablo se cansó de ella, se molestó y le sacó el espíritu, dijo, en el nombre de Cristo, salte. Salió. Ya no tenía el poder de adivinación. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Se acuerdan? El gerente, el hombre encargado de ella era un esclavo para un hombre que la usaba para atraer dinero. Es como los que leen las palmas hoy, ¿verdad? Todo eso, y la semana pasada hablamos que todo eso viene del diablo. ¿Se acuerdan? Que hablamos la adivinación, leer palmas, brujería, hechicería, leer los horóscopos. Todo eso es del diablo. Y que Dios y lo del mundo no se puede mezclar para la salvación. Y todo eso viene del diablo. Entonces, lo que sucedió cuando Pablo sacó a este espíritu de esta mujer, ella fue limpiada, fue sanada. ¿Cómo piensan que el gerente, el hombre encargado de ella se sintió? ¿Qué es lo que sucedió? Se enojó el hombre, el que estaba encargado. ¿Por qué? Ya no tenía esta esclavo para usar para que trajera dinero. Y le echaron mentiras a los oficiales. Estos dos hombres le dijeron a los líderes políticos de la ciudad. Estos hombres religiosos vienen aquí a cambiar las leyes y las costumbres y dicen que hay otro rey aparte de César. Y ¿saben qué? En ese día César era el rey último, era el más alto rey. Y de decretar que había otro rey más que César, eso era una razón para juzgar y matar, porque César era el único rey. Entonces, pero lo que hicieron estos hombres líderes, mintieron. Eso es lo que ellos no vinieron a hacer eso. Ellos vinieron a hablar de Jesucristo. Pero como les dolió una bolsilla, ¿qué pasa si algo les da? ¿Qué pasa si algo le pasa a su bolsillo de dinero? Se van a enojar o se van a poner bien emocionante, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Entonces es lo que pasó. Y cuando alguien se mete el dinero al bolsillo, las bolsas de alguien, y le quiten ese dinero, va a haber ira. Eso es lo que sucedió aquí. Entonces aquí lo que miramos, encarcelaron a Pablo y a Silas. ¿Se acuerdan? Lo metieron hasta adentro, hasta el fondo de la cárcel, de la prisión, en la oscuridad. Y ahí vamos a ver de nuevo. Ahí donde recogemos la historia de nuevo. El título de hoy lo he titulado El Evangelio salva. Porque sí, hemos hablado de eso, ¿verdad? El Evangelio nos ha salvado a cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? El Evangelio salva de todas las formas posibles. Sí, el Evangelio nos salva de una vida eterna en el infierno. Nos saca de eso. Y nos lleva a la vida eterna con Dios. Sí, el Evangelio salva así, pero también salva de muchas otras formas posibles. Vamos a ver eso hoy. Entonces, verdad número 1 que vamos a ver, que es el Evangelio nos salva reemplazando el temor con gozo. Verdad número 1, el Evangelio nos salva reemplazando el temor con gozo. Versículos 23 a 25 del capítulo 16 dice esto. Acuérdense que, vamos a leer la historia. Después de darles muchos golpes a Silas y a Pablo, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad.
Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Quería enseñarles, así los encerraron, así los amarraron de pie. ¿Pueden ver la foto? Así estaban. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Nosotros somos cristianos, pero como gente junta, como pueblo junto, ¿somos qué? La iglesia. Pablo y Silas estaban encarcelados, estaban en la oscuridad, pensaron que ya iban a morir inmediatamente después. ¿Y qué es lo que hacen? Se llenaron de gozo, cantaron, alabaron, mientras sufrían en la oscuridad de la prisión. El Evangelio, ellos ya eran parte de la familia de Dios, pero ¿saben qué? Estos hombres, sabiendo que ya iban a ir al cielo si los mataban el siguiente día, todavía estaban libres en sus corazones y en sus almas, y por eso estaban cantando, por eso estaban alabando, y lo estaban haciendo con gozo y alegría. Entonces el Evangelio no nomás salva desde el día que nos hace familia con Dios, pero el Evangelio sigue salvando, y lo que hace que quita el temor cuando vamos en un sufrimiento o una prueba, quita el temor y nos da gozo. Si verdaderamente somos hijos e hijas de Dios, así como a Silas y Pablo, en la prueba y el sufrimiento, cuando llegue, vamos a alabar, vamos a cantar con alegría y gozo. Y otra vez, el Evangelio que es Jesucristo, el Evangelio es la historia de lo que hizo Jesucristo. El Evangelio nos va a salvar de nuevo. Cada uno de nosotros hemos estado en una tormenta una vez o al otro. Cada uno de nosotros hemos sufrido. Acabamos de terminar la serie los miércoles en la noche llamado Pandemia, Pérdidas y Paz. Cada uno de nosotros hemos tenido una pérdida recientemente. Quizás hemos perdido a alguien a la pandemia. Quizás hemos perdido nuestra seguridad, nuestra paz. A lo mejor hemos perdido nuestros trabajos. A lo mejor hemos perdido lo que nos trae una seguridad de la vida. El cristiano, el hombre y la mujer que son parte de la familia de Dios, cuando sufren, tienen como Pablo y Silas, tienen un gozo, tienen una alegría cuando sufren. Cuando sufrieron la última vez, tenían una alegría así como Pablo y Silas. Es difícil cuando viene la prueba y estamos sufriendo, estamos en medio de esa prueba. Quizás perdimos a alguien, un ser querido. Quizás nuestra salud fue afectada. Quizás nuestros trabajos fueron afectados. Quizás nuestra seguridad fue afectada. La diferencia en un cristiano y uno que no es cristiano es que tenemos la paz de Jesucristo, y eso nos trae gozo y alegría, así como a Silas y a Pablo. Después de darles muchos golpes, ¿te ha golpeado la vida? Estos recibieron golpes físicos, pero muchas veces los golpes de la vida, de nuestras pruebas, de nuestro sufrimiento, duele más. Y dejan unas ampollas en nuestras vidas que nunca se van a borrar.
Estos dos recibieron golpes, los echaron en la cárcel, los ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Entonces ellos estaban rodeados por esta prueba, por Satanás, por el mundo. No había certeza que iban a ser liberados. Al recibir la orden, esto los metió en el calabozo interior y les sujetó a los pies en el cepo. No se miraba ninguna esperanza de luz, ninguna esperanza de ser rescatados. Pero aquí estaban cantando, alabando con alegría. El Evangelio salva, y el Evangelio los salvó aquí de nuevo. Ya como parte de la familia de Dios, los salvó de nuevo. Jesús estaba en medio con ellos. Fíjense la diferencia. La diferencia en estos dos hombres que estaban alabando con alegría. Fíjense versículos 29 a 30, déjalo leo. El carcelero pidió luz. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo un terremoto. Se abrieron las puertas de la cárcel, se abrieron los candados de las puertas. El carcelero despertó, versículo 27, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Miran el temor, la diferencia, el temor del carcelero. Estos dos hombres, estos hombres de Dios, la familia de Dios, tenían la paz en sus corazones de Jesucristo y fueron salvos de nuevo en sus corazones. ¿Cómo los salvó? ¿Cómo los rescató Dios en ese momento? ¿Los rescató físicamente de la prisión antes del terremoto? No. ¿Los rescató liberando sus pies antes del terremoto? No. ¿Les abrió las puertas antes del terremoto? A estos dos no. Ellos no sabían que iba a haber un terremoto. Ellos no sabían que las puertas se iban a abrir. Ellos no sabían que el carcelero se iba a venir a tratar de matar. Ellos lo que estaban pensando es: vamos a morir. Esta será quizás nuestra última noche, pero vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Ya nos ha dado paz. Vamos a entrar a la eternidad en su reino si mueremos mañana o esta noche. Vamos a alabar a Dios. Eso es lo que fueron rescatados con paz. Muchas veces lo que necesitamos más que nunca es paz. Dios rescata, Dios da paz. Entonces vimos el temor del carcelero. Dios le quitó el temor a estos dos hombres porque tenían a Jesucristo en sus vidas. Pero el temor del carcelero, la diferencia es que él no tenía a Jesús. ¿Y qué es lo que quería hacer? Se quería matar. Ahora vamos a ver el versículo 34. El carcelero los llevó a su casa. Y esto es después de que les preguntó: ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Versículo 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, les contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Y fíjense, versículo 34. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho. Fíjense la diferencia. Antes de Cristo tenía que temor. Después de venir a Cristo tenía que alegría. La diferencia muchas veces cuando tenemos a Dios en nuestras vidas. Mucha gente habla de que tienen a Dios. O dicen,
yo voy a orar a Dios. Yo confío en Dios. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la tormenta, lo primero que pasa, se quejan. Yo no sé si yo hubiera estado en esta situación, ¿sabes lo que yo hubiera hecho? Y aún como cristiano a lo mejor me hubiera quejado. Dios, yo vine aquí a proclamar tu verdad. Yo vine aquí a proclamar a Jesús. Yo vine aquí a proclamar el Evangelio para que vinieran más al arrepentimiento para ti. ¿Y qué es lo que tú haces? Nos encarcelas. Nos golpearon. Y aquí estamos sufriendo por causa de ti. Ay, Dios, no sé si esto vale la pena. ¿Sabe que a lo mejor eso es lo que yo hubiera hecho? Porque yo soy ser humano. Pablo y Silas están como ejemplos para nosotros. Y eso es lo que hizo el carcelero. Miró que no estaban los prisioneros, pensó que se habían alejado, se habían ido, escapado. Y lo primero que pensó es, va a venir mi jefe. Yo era el que estaba encargado, se escaparon de mí, cuando yo estaba encargado era mi responsabilidad. Me voy a matar porque prefiero matarme que venga mi jefe que me mate a mí. Dijo Pablo, no te mates, aquí ya estamos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús, tú y tu familia, tu hogar, y serás salvo. Y fíjense la diferencia, que es lo que estaba haciendo el carcelero después de creer en Jesús. Dice la palabra de Dios, como ya leímos, se los llevó a las casas, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Esa es la diferencia. Verdad número 2, el Evangelio salva nuestras almas del infierno. Hay que comenzar desde el principio. El Evangelio salva nuestras almas del infierno. De hecho, eso es lo primero que sucede en nuestras vidas espirituales de Dios. Nos salva del infierno. Porque cada persona que ha vivido aparte de Jesucristo ha muerto. Y dice la palabra de Dios que cada persona está escogido para morir una vez. Y luego viene el juicio. ¿Qué es el juicio? Cuando hay un juicio, ¿qué hay? Hay dos lados, ¿verdad? Inocente, no inocente. Dice la palabra que una vez moriremos y luego sigue el juicio. Mucha gente piensa que después de esta vida, después de morir, que va a haber una alternativa al infierno. ¿Saben qué? No hay una alternativa. Hay el cielo y hay el infierno. No hay purgatorio. No hay un lugar, un lago donde Dios envía las almas por un rato y luego dice, ¿sabe qué? Ya sufrieron mucho. Los voy a sacar y los voy a... ¿O saben qué? Su familia acá pagó tanto dinero a la iglesia y los voy a sacar porque yo necesito dinero físico y ya recibí, ya se llenó mi bolsa, dice Dios. Su bolsa. Dios no tiene bolsa. Dios no necesita dinero. Dios es el creador del universo. Hay un juicio cuando uno muere. ¿Es el cielo o es el infierno? Y el Evangelio, que es Jesucristo, que murió por nosotros, por nuestros pecados, Él nos salva y nos saca del infierno. Antes de cualquier cosa, eso es lo primero que sucede en nuestras vidas. La primera cosa que sucede en nuestras vidas es que Jesús nos salva y nos saca del infierno. De hecho, debe ser la verdad número 1. El Evangelio salva nuestras almas del infierno. Y cuando nos saca del infierno, eso trae un gozo. Y por eso Silas y Pablo podían cantar, podían alabar, podían gozar en Jesucristo, sabiendo que si iban a morir esa noche, ¿para dónde iban? Al cielo, con Dios.
Y esa es la esperanza que tenemos nosotros. Porque si tenemos la esperanza que vamos a ir con Dios a mirar el reino de Dios, sabiendo que no vamos a ir al infierno porque ya ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo, eso nos da una paz, sabiendo que Jesús y su evangelio nos ha dado una alternativa para el infierno. Nos ha salvado, nos ha sacado. El evangelio salva nuestras almas del infierno. Fíjese 27 a 34. Esto es lo que le sucedió al carcelero. El carcelero despertó y al ver a las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia y serán salvos, les contestaron. Versículo 34, 34. El carcelero se los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces el carcelero vino al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo. Puso su fe y confianza en Jesús y su alma fue salvado del infierno. No nomás él, su casa entera. Vamos a mirar más. Entonces el evangelio primero salva nuestras almas del infierno. ¿Verdad? Número 3. El evangelio nos salva de nuestra desesperación. El evangelio nos salva de nuestra desesperación. Versículos 27 a 30. Fíjate la desesperación del carcelero. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel del par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó: no te hagas ningún daño, todos están aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Miraron la desesperación de este carcelero. ¿Qué era la desesperación que tenía? Se quería suicidar, ¿verdad? Hay mucha gente en este mundo que están bien desesperados. No saben qué hacer. Piensan que tomar su vida es la solución. Piensan que es la respuesta. Esto era el ejemplo que tenemos aquí en la palabra de Dios hoy. Pero tenemos muchos ejemplos hoy en el mundo. No nomás la suicidia. ¿Qué son otras maneras de desesperación en la vida de hoy que mucha gente se enfrenta? El alcohol, drogas. ¿Por qué? Hay una desesperación, hay una ausencia en los corazones de las personas que necesitan algo y no saben por qué está esa ausencia. There's a vacuum. There is a vacuum of something in people's hearts. They need something. So they turn to drugs. They turn to alcohol. They turn to sex. They turn to suicide. They turn to all kinds of stuff. Cuando hay una ausencia de Jesucristo, el carcelero tenía una ausencia de Dios. El carcelero tenía una ausencia de Jesucristo. Y miramos lo que sucede cuando hay una ausencia de Jesucristo. Un ejemplo es la suicidia. Suicide. Yo conozco en la iglesia madre, la americana, de varias personas que se quieren matar. Adolescentes. Conozco de una familia que ha sido afectada los últimos 4 o 5 años, donde uno se mató. Uno de los niños que van a la iglesia, su papá se mató por suicidio. ¿Ah? Él no era parte de nosotros, pero el niño sí, el hijo sí. Sus tíos, tías, abuelo, son parte de nuestra iglesia. Digo que teniendo a Dios ya con uno, ya no comete esa cosa. Eso así debe de ser. Sí.
Pero fíjense lo que miramos con el carcelero, no tenía a Dios. Exactamente, José. El Evangelio nos salva de nuestra desesperación. Pero saben que muchas veces como cristianos, hijos y hijas de Dios, todavía puede surgir la desesperación en nuestras vidas. Hay que recordarnos que estamos en Cristo. Ya estamos salvos para la eternidad con Cristo. Tenemos un gozo y alegría que Él nos da para las pruebas. No debemos de tener desesperación. Pero también puede suceder. El Evangelio nos salva de nuestra desesperación. ¿Y quieren la diferencia en el carcelero antes y después de ser salvo? ¿Se acuerdan? Le lavó los pies y los llevó a las casas. Los lavó las heridas. Y lo hizo todo con gozo, todo con alegría. Esa es la paz que Cristo da al hombre, mujer, niño o niña que Él salva y los atrae a su reino. Nos saca de esa desesperación. No debemos de tener. No digo que no puede suceder, pero uno que es verdaderamente salvo en Cristo no debe de experimentar esto. El Evangelio nos salva. Porque a lo mejor ya no vamos a correr ese camino. En el camino de este hombre, el carcelero, él lo experimentó, pero fue salvo. Este Evangelio lo salvó. Entonces, cuando estamos teniendo pensamientos en nuestras cabezas, en nuestros corazones, que estamos bien desesperados y queremos hacernos daño, queremos hacerle daño a alguien, queremos hacer una tontería, acuérdense que Cristo ya nos salvó. Cristo está en nuestros corazones. Cristo es nuestra esperanza. Y ahí en ese momento tienes que preguntarte si eres verdaderamente hijo o hija de Él. Y si no, cree en el Evangelio. Cree en Jesucristo. ¿Qué desesperación traes contigo en tu corazón hoy? Quizás es algo. Quizás es falta de dinero. Quizás es falta de amor. Quizás es falta de respeto. Quizás es falta de una ausencia de alguien que te falta. Te sientes desesperado. Te sientes solo. Te sientes como que no hay ninguna esperanza para mañana. A este hombre, él sabía que no había ninguna esperanza y le preguntó a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo, tú y toda tu familia, y serás salvo. Hermanos, hermanas, Cristo nos salvó al principio y Él sigue salvando nuestras vidas de día tras día, tras día, tras día. No nomás una vez, no es como ese taladro que usamos por un uso y lo ponemos a un lado y se nos olvida. Hacemos lo mismo que Jesucristo, lo usamos para la salvación y luego se nos olvida de Jesús para los restos de nuestra vida. No debe de suceder así. Él está ahí disponible para cada tormenta, para cada prueba. Él no nomás nos salva, ahorita vamos a leer un versículo de la eternidad, pero nos salva de lo aquí y hoy. Verdad número 3, esa era verdad número 3. Verdad número 4, el Evangelio es la única manera. Esto nos va a pegar. El Evangelio es la única manera de alcanzar a nuestros seres queridos. La única manera. Jesús es la única manera de alcanzar a nuestros seres queridos. Fíjese, 33 y 34. A esa hora de la noche el carcelero se los llevó y le lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. El Evangelio es la única manera de alcanzar a nuestros seres queridos. Quizás estamos ignorando, como se dice en inglés, maybe we're sweeping everything under the rug with our family because they know us and we know them. A lo mejor estamos barriendo toda la tierra de nuestra maldad anteriormente en nuestras vidas cuando no éramos cristianos y
son familia, me voy a emborrachar con ellos, voy a hablar, voy a echar maldiciones como ellos, porque así es como me conocen, así es como yo los conozco. Pero eso no es un buen ejemplo de enseñarles el evangelio. ¿Qué es lo que hizo Pablo y Silas? Les dio el evangelio. Cree en Jesucristo tú y tu casa y serás salvos. ¿Y qué es lo que sucedió? Fueron salvos. El evangelio es la única manera de alcanzar a nuestros seres queridos. Cada uno de nosotros tenemos familia, seres queridos que nos persiguen a nosotros por nuestra fe. Y no les contamos de la esperanza que tenemos nosotros en nuestros corazones como Jesucristo. Esa es la única manera que ellos van a venir al arrepentimiento y al conocimiento de Jesucristo. Hay que seguir viviendo nuestras vidas para Dios como ejemplo, como embajador de Dios. Porque quizás vivimos en una casa con seres queridos, con familia que hablan cierta manera. Yo soy hispano, yo sé, yo entiendo. Todos tenemos esa familia, ¿verdad? Quizás se burlan de nuestra fe. Imagínense, Pablo y Silas encerrados ahí. Fíjense, vamos a retrasarnos un poquito. En versículos 25 se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Pablo y Silas podían ver que se podían ver quejados de Dios, pero saben que había otra gente, otros prisioneros que los rodeaban. Ellos hicieron lo correcto, eran testigos de Dios, porque sabiendo que la única manera de alcanzar a estas personas después iba a ser adorar y orar, alabar a Dios. Entonces, en sus vidas personales, cuando regresen a sus casas, cuando regresen a sus familias, hay que ser buenos testigos de Dios, porque nuestros familiares nos están escuchando. Nuestros seres queridos nos están, y ellos están buscando y esperando que tú caigas y hagas algo al contrario de tu fe, para que digas, fíjate, es un hipócrita, dice esto, pero habla así, vive así. Nunca vas a alcanzar a tu familia. Nunca. Pablo y Silas es nuestro ejemplo que Dios nos dio en este pasaje, para que veamos que ellos, aunque estaban sufriendo, habían sido golpeados, habían sido amarrados, echados en una casa muy profunda en el abismo. Adoraron y alabaron a Dios, y los otros prisioneros vieron. No nomás ellos, el carcelero escuchó mientras ellos estaban cantando, alabando, adorando, orando. Y cuando se abrieron todas las puertas, cuando vino el terremoto, cuando vio que todo se había abierto, pensó en Pablo, pensó en Silas. No se desesperen como cristianos sabiendo que tienen familia que no son cristianos. Dios obra en su tiempo. Dios obra en su voluntad. No puedes apresurar a Dios que Él haga el milagro que tú quieras ahorita. Dios permitió a Pablo, Dios permitió a Silas que sufrieran tanto antes que los otros escucharon el evangelio y vinieron al arrepentimiento. Así es la vida, hermanos, hermanas. Así va a ser. Dios no te va a sacar. No te va a dar como se dice, He's not going to give you the easy dish. Dios te va a dar. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba orando antes de que iba a ser traicionado por Judas? ¿Qué es lo que Jesús le pidió a su Padre? Padre, si hay una manera de que esta copa pase de mí, hazlo, pero si no, que sea tu voluntad. Jesús era ser humano, Él también no quería sufrir, pero sabía que la voluntad de Dios, del Padre, era más importante. La voluntad de Dios es que cada persona venga al arrepentimiento, conocimiento, pero tú no puedes apresurar a Dios.
Él tiene su voluntad, Él tiene su tiempo, Él tiene su perfecto tiempo para todo. Entonces no se desesperen cuando tienen familia que ahorita no son cristianos. Sean ejemplos así como Pablo, sean ejemplos así como Silas. Adoren, oren, glorifiquen a Dios en sus hogares, en sus casas, en sus familias, en las calles, porque alguien siempre está escuchando para que caigas, para que digas, mira, y Él quiere que yo me convierta a cristiano. Es lo que están esperando. Es lo que estaban esperando los prisioneros, es lo que estaba esperando. El carcelero no tenía ningún conocimiento de lo que era Dios o Jesús, pero los otros sí. ¿Qué hubiera sido si Pablo, qué hubiera sucedido si Pablo y Silas se hubieran quejado de Dios? ¿Hubiera venido el carcelero a Pablo? No. Sean ejemplos y testigos de Dios en sus casas. ¿Y por qué? El evangelio es, y cuando se venga y se surja la oportunidad de darle la verdad, se surgió la oportunidad para el carcelero con Pablo, y ahí fue cuando le dio el evangelio. Cree en Jesús y serás salvo. Un día vendrá esa oportunidad para cada uno de nosotros. No se desesperen, tengan paciencia en Cristo y Él se las dará, pero sigan siendo ejemplos, emulando a Dios en las pruebas, en las tormentas, para cuando la gente que nos rodea, que no son cristianos, mire a nuestras vidas. Voy a ir a José porque él tiene algo diferente. Voy a ir a Carmen porque ella tiene diferente algo. Voy a ir a Francis, voy a ir a Joel. Algo, cada vez que ellos están en una prueba, están orando, están adorando, están alabando a Dios. Y yo quiero lo que ellos tienen. Y así va a ser la única manera de alcanzar a sus familias. El evangelio es la única manera de alcanzar a nuestros seres queridos. Romanos 1:17 dice: de hecho, el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Entonces dice aquí en Romanos 1:17 que el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio, el momento que Dios nos salva, a fin, hasta el día que muéramos. Entonces el evangelio no nomás nos salva el día que Él nos salva para la eternidad. El evangelio sigue salvando día tras día, prueba tras prueba, sufrimiento tras sufrimiento. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Esto es Jesús hablando, yo he venido para que tengan vida. Pero fíjense lo que dice Jesús: no nomás para que tengan vida, porque Dios, Jesucristo, nos da vida eterna en el momento que creemos en Él. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Él no nomás nos quiere dar vida, Él nos quiere dar una abundancia de vida. Pablo, Silas tenían esa abundancia de vida que cuando ellos estaban sufriendo, tenían un gozo, tenían una alegría, miraban solo a Jesús, pensaban solo en orar, pensaban solo en alabar. ¿Por qué? Porque el evangelio seguía rescatándolos prueba tras prueba tras prueba. Una pregunta. Hemos mirado las perspectivas de diferentes personas, el carcelero y estos dos hombres de Dios. Entonces la pregunta que debemos de preguntarnos: ¿quién está realmente más encarcelado? ¿El pecador que no tiene a Cristo o el creyente que sufre con Cristo? ¿Quién está realmente más encarcelado? ¿El pecador que no tiene a Cristo, que quiere hacer lo que le dé la gana, pecar de cualquier manera? Piensa que tiene una libertad de hacer cualquier cosa porque es su vida, él merece ser contento, pero no tiene a Cristo. ¿Quién realmente está más encarcelado? ¿El pecador que no tiene a Cristo o el creyente que sufre con Cristo? El pecador que no tiene a Cristo está más encarcelado. Exactamente. Y en sus corazones y sus mentes ellos piensan, porque son tan libres para vivir sus vidas en cualquier manera que quieran vivir, pecar, destruir,
Ser drogas, ser alcohólico, vivir con cualquier persona. Piensa que son libres, pero ¿saben qué? ¿Quién los tiene encarcelados? ¿Quién? ¿Son esclavos a quién? Al diablo. Y no lo saben. Pero el creyente, nosotros, cada uno de ustedes, que tiene a Cristo, que sufre con Cristo, que tiene a Cristo como esa paz. Y cuando viene esa prueba, esa tormenta, esa oscuridad, no estamos encarcelados. ¿Por qué? Estamos libres, llenos de la paz que Cristo nos da cuando Él nos salva, sabiendo que si algo nos pasa hoy en esta noche, mañana estaremos en la presencia y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la diferencia. Y no estamos encarcelados. El Evangelio salva de todas las formas posibles. ¿Están conmigo? Padre Celestial, gracias por este pasaje de nuevo que cubrimos la semana pasada, pero la profundidad del amor de tu Hijo Jesucristo, la profundidad de la gracia que Él nos da, la profundidad de la misericordia que Él nos da día tras día, la profundidad de la compasión que Él nos enseña, la profundidad de la paz que Él nos da, la profundidad de salvación que Él nos da día tras día, no nomás desde el momento que creímos en tu Hijo Jesús, pero la salvación que Él nos da en cada prueba, cada tormenta. Eso es algo que no hay ninguna comparación. Jesucristo, te adoramos, te alabamos y gracias por salvarnos de todas las cosas posibles, de todas las formas posibles. Sálvanos cada día, Padre, porque cada día necesitamos a tu Hijo Jesús. Todo eso te lo pedimos en el nombre del único rescatador, salvador, Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.